Aplausos de los defensores de la legalización de la marihuana en el Congreso. Una ley única en el mundo que permite la producción, venta y consumo. Lo que hacemos es trozar la planta en ramas, sacando las flores. Clubs that grow marijuana like this one can now cultivate and smoke legally what they've been producing illegally for years. Es un día histórico en Uruguay y también en el mundo porque el presidente José Mujica acaba de firmar la reglamentación de la ley que legalizó ya la marihuana. Se podrá acceder a la droga de 3 maneras diferentes: a través del autocultivo personal de hasta 6 plantas por individuo, a través de los clubes de membresía y a través de la compra en farmacias de hasta 40 gramos por individuo. Consumir nunca estuvo prohibido, pero estaba prohibido acceder a las sustancias para consumirlas. Las 4 farmacias uruguayas autorizadas para vender cannabis amanecieron con largas filas. Decenas y decenas de personas esperaban poder acceder a las 2 variedades que el Estado uruguayo puso en circulación. El mercado del cannabis está en su mejor momento en Uruguay, sea para fumar o utilizar productos derivados de la planta, desde comida para perros, cosméticos hasta ginebra. Yo no voy a andar diciendo que la marihuana es buena ni nada por el estilo. Ninguna adición es buena. La medida sitúa a Uruguay como país precursor en iniciar una lucha contra el narcotráfico que se aparta del prohibicionismo y el castigo. El enfoque desequilibrado que fue conocido en nuestra región como la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, y no solamente ha fracasado, sino que ha generado más daños que las drogas mismas. El narcotráfico nos introduce costumbres y uso en el mundo delictivo que nos están multiplicando todos los problemas en el campo de la violencia y de la convivencia de la sociedad. Bueno, ahí cerrábamos el tape con Pepe, que fue el gran portavoz del tema por ser el presidente. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de aquella conferencia de prensa en que Eleuterio Fernández Huidobro dijo: bueno, y a mí me toca explicar todo lo que tiene que ver con la marihuana. Y que aquello, ¿no? El ñato con eso, uno dice, estaba soñando. Bueno, no era un sueño. Hace algo más de una década, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de marihuana. La regularización para uso recreativo empezó de todas formas a aplicarse un poco después, en 2017, y han pasado desde entonces 3 gobiernos, si contamos el primero, el de Pepe, que impulsó los cambios, y la estrategia se ha sostenido con mínimos cambios. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, estima que hay entre 250 y 300.000 personas que consumen cannabis en Uruguay. El 40% de estos consumidores adquieren el producto de manera legal, o sea, hay varias opciones, puede ser en las farmacias, en los clubes registrados o mediante el cultivo doméstico. Guillermo Garat, a quien recibimos a continuación, es periodista e investigador y desde el año 2011 viene acompañando este tema, este proceso de regulación del cannabis en Uruguay. Ha publicado 2 ensayos periodísticos, libros sobre el tema: Marihuana y otras yerbas, regulación y uso de drogas en Uruguay, debate 2012, y El Camino, 2 puntos, cómo se reguló el cannabis en Uruguay según sus actores políticos y sociales, 2014. Sus artículos además se leen en Gato Pardo, Revista Anfibia, Vice, New York Times, Washington Post en español, El País de Madrid, entre muchos otros medios, y es también coordinador del programa Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo, sí, Gabo por García Márquez. Guillermo, gracias, buenas noches. Bienvenido. Y empecemos con una pregunta muy abierta, como nos gusta en general, de primeros apuntes. ¿Qué valoración haces de esta década? Bueno, hay muchas cosas positivas que creo que se dicen habitualmente, como que, por ejemplo, de este tema se puede hablar ahora. Digamos, el cannabis ya no es más algo desconocido para una parte importante de la sociedad uruguaya. Eso es algo que ha habilitado el debate que fue político, que se inició en 2011 de alguna manera, 2012. Eso ha permitido, digamos, la regulación ha permitido generar un mercado regulado, legal, que da garantías a los usuarios, ha permitido generar una nueva cadena de valor, una cadena económica que de alguna manera se ha consolidado.
con los problemas que puede tener, pero se ha consolidado, ha también, dado reglas claras para que existan clubes de cannabis, donde la gente se pueda asociar, puede tener sus cultivos, le ha dado garantías también a quienes quieren tener sus plantas y plantar su propio cannabis en su casa. Ha sido, en líneas generales, un proceso muy, muy positivo, muy importante, que nosotros muchas veces no terminamos de valorar por la cercanía que tenemos con él, pero basta viajar y que nos pregunten qué es, que lo remarquen también. Pero la regulación también tiene problemas, tiene una implementación que ha sido deficiente, tiene una implementación que le llega a un sector de la población, que es ese sector que tiene más, relacionamiento con el Estado, los universitarios, está muy segmentado geográficamente, es un mercado legal que atiende una parte de la población y no atiende otras, ¿no? La regulación también ha mostrado en este sentido algunos problemas con, por ejemplo, allanamientos que han habido contra cultivadores registrados. Estaba hablando con un defensor público de Tacuarembó en estos días antes de venir para preparar esta entrevista y me contaba de un caso de 2020 donde un chico de 23 años iba en la moto, lo para la policía le encuentra 12 gramos de marihuana. Recordemos que lo que podemos utilizar de manera legal son 40 gramos de marihuana, es lo que habilitó la ley hace 12 años. Este chico estuvo 2 años preso por esos 12 gramos de marihuana. ¿Y por qué? Bueno, cuando el policía lo para, le pregunta qué estaba haciendo con eso, si vendía, y el chico le dice, yo he vendido alguna vez le he vendido a alguien. Le piden los nombres de esas 2 personas, la policía va a buscar a esas 2 personas, lo lleva a la fiscalía, ¿no? Pero más allá de que venda o no y que se entiende que el suministro es un delito, incluso si yo te doy marihuana es un delito también, sin que medie una retribución económica. Hay una cuestión que es, las leyes de drogas tienden a proteger la salud de la población, por eso las drogas son ilegales o están restringidas o todo esto, ¿no? Ahora, la salud de quién estamos protegiendo cuando metemos a un chico de 20 años preso por 2 años. Con lo que es nuestro sistema penitenciario, además, perdón. ¿No? Además. ¿Qué estamos protegiendo? ¿La salud de quién? ¿Y a quién le estamos arruinando la vida? Entonces, la regulación está buenísima por un montón de cosas, pero otras cosas deberían de haber sido revisadas y no lo fueron. La propia ley dice en uno de sus primeros artículos que tiene que haber evaluación y monitoreo, y eso no se ha hecho. Se han hecho informes, se han hecho memorias. Incluso se ha faltado presentar varias memorias al Parlamento que el Ministerio de Salud Pública debe presentar todos los años. Entonces, evaluación y monitoreo como una política pública con una metodología que son claras a nivel mundial y que hay mucha gente en Uruguay que hace evaluación de políticas públicas, eso no se ha hecho. ¿Qué justificación dieron para no presentar lo que tenían que presentar? No hay. Uno de los problemas de la regulación en este tiempo, el Ministerio de Salud Pública ha tomado también demasiadas potestades, creo yo, y ha trancado diversos procesos, desde lo que fue la llegada de los inversionistas al principio de la ley, que se generó toda una efervescencia. Uruguay, el primer país, llegó gente de Israel, de Brasil, de Estados Unidos, de un montón de Argentina, de un montón de países, de España, y todos se fueron corriendo, porque uno de los grandes problemas fue los sucesivos trancazos que el Ministerio de Salud Pública dio y que hasta estos últimos periodos ha seguido mostrando esa cara, ¿no? La del miedo y la del trancazo. Y no se ve solo en el Ministerio de Salud Pública. El sistema de justicia también tiene un debe, no solo con esta ley, porque la regulación está muy bien, pero al mismo tiempo que se regulaba el cannabis se estaban elevando las penas para microtráfico, que muchas veces es tenencia de pasta base, y eso también nos ha complicado las cárceles. Enormemente. ¿No? Y en el caso de las mujeres ha aumentado muchísimo la población de mujeres en cárceles también. Te puedo contar un caso de la semana pasada, si quieres. Sí, claro. Por favor. Catherine Durán es una chica de 23 años que el jueves pasó a penitenciaría. En el 2019 la encuentran con sustancias fiscalizadas, le dan una medida privativa
de una sustitutiva de la privación de libertad, o sea, ella tenía que firmar papeles en la casa, por ejemplo. En la oficina de supervisión de libertad asistida, etcétera. Ella empieza a ir a la oficina, no encuentra su expediente, etcétera. El abogado no se comunica con ella, un abogado particular. Ese abogado termina preso hace el año pasado, el anterior, por tráfico de drogas, porque tenía un grupo de Telegram. Y todas las notificaciones que se le estaban mandando desde la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida no le llegan a la chiquilina. Y esa chiquilina hoy, con una nena de 4 años a su cargo, está en la cárcel. Entonces, está muy bien hablar de la regulación del cannabis, pero me parece que como sociedad madura, que ya somos con estos temas de las drogas, tenemos que empezar a hablar también de algunas otras cosas. Recordemos que tenemos aproximadamente unas 5.000 personas que están privadas de libertad en este momento, que se calcula es un tercio, digamos, del total de los privados de libertad que están por temas de drogas. Y yo me pregunto, porque no tenemos respuesta, ¿cuántas de esas personas están presas por qué cantidad de drogas? Entonces, ahí habría que implementar entonces, a tu entender, o en realidad, ¿qué pensás vos que habría que hacer en el sentido de que hay que mirar al pez más gordo en vez de seguir agarrando abajo a gente que muchas veces tiene ese vínculo con las drogas por una cuestión de mera supervivencia, quizás? Claro, ahí juegan las estrategias de supervivencia de muchísima gente, ¿no? Porque el mercado de las drogas es un mercado pujante en el sentido de que tiene una demanda muy constante. Y eso en algún momento va a haber que tratarlo con las demás sustancias, ¿no? Yo no sé bien cuál es el camino, si hay que agarrar a los peces más grandes. Acá no creo que sean muchos tampoco, no son muchos. Y ayer fui a ver, perdón la digresión, pero es algo que me pone muy triste. Ayer fui a ver Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, en la Comedia Nacional, la recomiendo. Lo que estamos haciendo con la gente es ese proceso de brujería muchas veces, y con esta gente es muy difícil. Cuando uno tiene pasta base, tantas bolsitas de pasta base, puede parecerle a alguien que es para vender. Pero la realidad es que muchas de esas bolsas se consumen muy rápidamente en una noche. Entonces hay un trabajo que lo primero que hay que hacer, me parece, y es estudiar cuál es la relación de estas personas con esa sustancia, y que tanto la Fiscalía como los jueces de ejecución puedan comprender de qué se trata este consumo, porque no es un consumo cualquiera, no es un consumo de vino, no es un consumo de cocaína, no es un consumo de cannabis, tiene unas particularidades que son de esa sustancia, que no las entendemos, excepto de los trabajadores sociales que trabajan con esa gente o gente que está muy cercana y que logra empatía con ellos. En el centro de Montevideo está lleno de personas que consumen pasta base y no son personas conflictivas. No son personas conflictivas. Entonces, cuando estalló lo de la pasta base hace 20 años decíamos, no, la pasta base los mata, los vuelve unos zombies, les quema la cabeza y salen a robar todos los hábitats de la ciudad. No. Entonces, tenemos que tener un abordaje con las personas que usan drogas tiene que ser otro relacionamiento del Estado. Y esta casa de brujas, de alguna manera, tomando lo que tú estabas diciendo, ¿no? Responde quizás a pegarle un grito a la tribuna, en el sentido de decir, bueno, porque a ver, vos trajiste uno de los temas, dos temas que son muy importantes en lo que refiere a las campañas políticas. Uno es el de seguridad y el otro es el de personas en situación de calle, ¿no? Y ambos están vinculados con el tema de drogas. Entonces, es una forma simplista de decir, bueno, estamos brindando una solución metiendo en la cárcel a toda esta gente, en vez de abordarlo desde otro lugar. Claro, sí, de la misma manera me parece que es simplificar decir que las personas están, y se escucha mucho en la esfera del discurso público, las personas están en calle porque usan drogas, no se bañan porque usan drogas, no comen porque usan drogas, no comen porque no tienen comida, no se bañan porque no tienen donde bañarse, entonces dejemos un poco a la droga de lado y veamos a las personas. Yo creo que si empezamos... ¿Hay una cuestión de clase ahí también? Sí, por ejemplo, el que tiene un consumo problemático de cocaína, que tiene plata y que tiene su apartamento y su ducha y su cosa, nadie lo criminaliza. Vos no escuchás que esa gente esté privada de libertad ni que tenga medidas sustitutivas. No. Claro. Y cuando hablas de ver las cosas de otra manera y mencionás la ley y la ejecución de la ley, por los dos lados, ¿te parece ajustar la legislación y además una interpretación de la ley, del espíritu de la ley o como se llame, con una cabeza más comprensiva de cada fenómeno particular?
Sí, claro, la ley de cannabis ya me parece que requiere una revisión, porque ha pasado ¿En qué aspectos, por ejemplo? A ver, ¿qué le ves que quedó viejo? ¿O qué la realidad demostró que hay que aprender? El registro, por ejemplo, pero también esta cosa de, por ejemplo, a este chico... ¿El registro te referís a eliminarlo? A que compre el que quiera, cuando quiere y se acabó. O sea, yo no veo que el INAVI tenga un registro para el vino. Y yo veo que, por ejemplo, con el vino, con otras bebidas alcohólicas, ocurren episodios graves en las rutas nacionales, en las calles de nuestro país. También son una especie de mechero de la violencia doméstica. Son todas cosas que la evidencia lo muestra, entre otras cosas, ¿no? Y problemas hepáticos y problemas bla, bla, ¿no? Esas cosas no están, esas conductas humanas no están asociadas al cannabis. Y es lo que la evidencia demuestra. Y también se demuestra que en la clasificación que hay de la peligrosidad de las drogas, por ejemplo la que hizo David Nutt, que es un farmacólogo, neurólogo inglés muy prestigioso, las drogas legales, llamadas legales, son mucho más peligrosas que muchas de las que son ilegales. Entonces, en cuanto a la ley de cannabis, está el tema de registro, pero también está, no estamos haciendo la evaluación y monitoreo, entonces no sabemos cuál es la línea de base, ¿no? O sea, me parece que tenemos mucha información como bastante en el aire. Lo de las farmacias, un poco aquellas colas interminables y que la demanda fuera superior a la oferta, y eso se ha ido solucionando. Sí, o ha ido mejorando al menos. Sí, de alguna manera sí. Ahora, la regulación también creó este mercado gris que se habla, ¿no? Si estamos llegando al 40, al 50% con la regulación de la población que utiliza el cannabis, quiere decir que todavía hay mucho por avanzar, ¿no? ¿Y es con este modelo o es con otro? Yo sé que en este momento se están debatiendo estas cosas en el gobierno. Y bueno, esperemos que se pueda avanzar. Lo mismo con los turistas. Nosotros somos un país que tenemos cannabis legal. Y cuando viene alguien de afuera, tiene que comprar el cannabis del mercado negro. Y está expuesto a que le pase algo. Y no está bueno que un turista o cualquiera de nosotros nos pase algo. Estuve en Nueva York hace 2 semanas. Las comunidades negras venden cannabis en la feria del barrio, en la plaza. Tienen sus bollones. Entonces, Nueva York, hoy, vas a una tienda y compras cannabis. Ahí va, está legalizado. Hay dispensarios, ¿no? Está legalizado, sí. Y uno tiene diversidad, variedad y tienen un programa social muy interesante en el estado de Nueva York, donde las comunidades que han sido castigadas por la guerra contra las drogas tienen préstamos blandos para poder abrir dispensarios y poder hacer de ese cultivo por el que se los criminalizó alguna vez un negocio legal. Y yo he escuchado a quienes están en contra de esta cuestión de venderle a turistas decir, por ejemplo, bueno, pero se nos va a llenar de gente que quiere venir a fumar porro a Montevideo, va a ser una cuestión de turismo canábico, nuestro país se va... ¿Es así? ¿Se transforma en eso necesariamente, en esa idea que tenemos de Ámsterdam, de todo el mundo fumando porro ahí tirado? Sí, no? Efectivamente, se transformó en eso. Ahora, ¿cambió algo? No cambió nada, no pasó nada. O sea, la gente viene a buscar... Ahora no tanto. Pasamos de moda, quedamos un poco de moda, nos desactualizamos. Hay muchos otros países que tienen una oferta turístico-canábica, por decirlo así, mucho más interesante. Acá se persigue al turista. O sea, estamos persiguiendo al turista, que va a fumar porro igual. Pero perseguimos al turista, optamos por perseguir al turista. Claro. Hablabas hoy, retomo esto del mercado gris y a lugares donde el consumo regulado, la venta regulada y el consumo regulado no llega. ¿De qué te parece que depende de eso? ¿Por qué se da eso? Bueno, el mercado gris lo creó la implementación eficiente de la regulación. No hay duda al respecto, porque empezamos, digamos, a cultivar variedades que venían del exterior, con unas cualidades organolépticas que no conocíamos, quiero decir, ¿no? Unos sabores, unas variedades, unos colocones que no eran los que Montevideo estaba habituado. Eso generó una demanda, gente que quiere eso y no quiere otra cosa, porque son cannabis de muy buena calidad, que compiten en cualquier lugar del mundo.
¿Cuáles decís? Los que ha creado el mercado gris. Ahí va, Hay que no cultivadores especializados en cultivar buen cannabis, como si fueran vitivinicultores especializados en hacer los mejores vinos. Bien. Esta gente, en la ilegalidad, sabiendo que era un delito, mucha de esta gente empezó a vender cannabis. Y no sé si recuerdan la operación Maléfica, que unas más o menos 60 personas, hasta donde tengo entendido, fueron detenidas. Muchas de estas personas, no digo todas, pero muchas de estas personas eran de estos cultivadores de élite uruguayos. Esas personas están presas hoy en el CONCAR. No le dimos la oportunidad como sociedad de que tuvieran un negocio legal, de que pagaran impuestos, de que tuvieran empleados, de que estuvieran en la economía legal. Sí, podrían haber formado clubes, pero no sé, pero los clubes son para consumo de los socios, no sé para consumo. O sea que acá los que pueden sacar un rédito son las grandes empresas, digamos, o cómo es. Económico hoy, decís. Sí. Creo que así como gran rédito, sí. Ahora, ¿cómo sacan el gran rédito? Las empresas que plantan para el Estado, por ejemplo, ¿cuál ha sido el rédito que han sacado? Porque cultivar marihuana, cosecharla para las farmacias no es un negocio, porque desde el inicio de este negocio lo que se quería era competir con el cannabis paraguayo, entonces se necesitaba un precio muy bajo para competir, ¿no? Entonces el Estado al principio dijo, el gobierno de ese entonces, bueno, pero ustedes van a venir a Uruguay, se van a instalar en este espacio, vas a ser las primeras empresas del mundo que está produciendo cannabis legal, y a algunas empresas les interesó, no muchas, pero a algunas sí les interesó. Entre ellas las de Sartori. Sartori, el ex senador, tenía ICC. ICC era la única empresa que en aquel momento, 2014, 2015, 2017 se empezó con la venta en farmacia, ¿no? La empresa de Sartori fue la primera que empezó a abastecer. Poquito, pero por lo menos vendía. El negocio de Sartori no fue eso. El negocio de Sartori fue vender esa empresa depende de quién, entre 220 y 290 millones de dólares, a Aurora Cannabis, una multinacional canadiense. Ese es el negocio para muchas de estas empresas, en vender esa licencia, no en hacer marihuana para las farmacias. Entonces cada vez que escucho, ahora vienen 5 empresas más, ahora vienen 7 empresas más... ¿Qué significa eso? Es lo que yo me pregunto, porque hay que reconocer que en este último periodo hay más disponibilidad de cannabis, pero también que no llega a abastecer todos los meses. En verano siempre hay menos o no hay, ¿no? Es un cultivo estacional. Y otro problema, del precio. ¿Cómo se conformó ese precio? Teníamos que combatir el cannabis paraguayo. Hay que venderlo a tanto. Las empresas hacen los números, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le pagan a un trabajador rural que hace el cannabis que se fuma en las farmacias? Por mes. ¿Cuánto? 23.000 pesos. 6 días de trabajo a la semana, 9 horas. ¿Con frío o con sol? Y sol con luces que se han desmayado mujeres, hombres, pero sobre todo mujeres mayores. Entonces, ¿cuál es el precio del cannabis? ¿De dónde viene el precio del cannabis? En parte viene de ese trabajador que se le paga un sueldo cada 48 bolsas que se venden en la farmacia. Entonces hay cosas que no estamos viendo. Y me parece que tienen que formar parte del debate. Y el usuario tiene que admitir que tiene que pagar más para que a ese otro trabajador no le pague 23.000 pesos por trabajar 9 horas, 6 días a la semana. ¿Cómo ves a este gobierno pararse ante este tema? ¿Te parece que pueden llegar a haber avances o quizás otra mirada en relación a lo que puede haber sido el periodo anterior? Lo que fue ya ha sido determinados nombramientos. ¿Cómo lo ves vos? Creo que somos varios los que estamos esperando, ¿no? Que señales y acciones concretas. Sé que en este momento está habiendo un debate que es importante, que es interesante y que muchas de estas cosas están planteadas arriba de la mesa. Entonces, bueno, yo, como todo gobierno cuando empieza, lo miro con expectativas y ciertamente con muchas esperanzas también. Hay muchos frentes abiertos, ¿no? De verdad que no le deseo a nadie estar ahí, porque son muchas cosas para atender. ¿En general decís? En general, ¿o por este tema? En general y por este tema, ¿no? Claro. Las dos cosas. Pero, y bueno, con el problema de las mayorías parlamentarias y con lo que vos decías, Maite, hace un rato. Lo de las drogas siempre es un botín político.
De drogas hay que decir que hay que pelear contra la droga. Eso es lo que está validado en el discurso general. Cuando uno dice hay que regular las drogas, empiezan los problemas. Tuvimos el presidente como Mujica, que era un tipo que, digamos, era un outsider en muchas cosas, o no tenía miedo de pagar esos costos políticos, que de repente sí tienen miedo, ¿no? Y hay gente que hace estrictamente campaña con esto, ¿no? Me acuerdo, pero es enigmático, digamos, paradigmático lo de Cabildo Abierto. ¿No? Como siempre con ese discurso, que no es solo de Cabildo Abierto, no quiero... Igualmente fue donde más se centró en Cabildo Abierto, ¿no? Digo, pensando en lo que hablabas al principio de la conversación, cuando decías es muy positivo dentro del balance, cómo se habla del tema y cómo ha cambiado la percepción del tema. Bueno, de hecho pasó un gobierno de la calle Pou y se cambió muy poquita cosa. Está bien, hay mucho para mejorar, pero sí. Eso creo que ha cambiado a nivel cultural y del imaginario popular, sí. Y de la política también. Sí, pero creo que en la política, en lo que es la decisión política, los costos siguen estando y se prefiere otros temas, otros enfoques a meterle el diente a esto, me parece. Y esto, lo del cannabis, no es tan grave como lo que decía al principio, el problema que tenemos en las cárceles y la criminalización absurda que hay con la pasta base. Y eso, bueno, se está trabajando también, ¿no? Lo están trabajando. Yo sé que sí, que está viendo, y son equipos técnicos muy buenos, ¿no? Eso es lo que a mí me da esperanza, sobre todo por el tema de la pasta base. No puedo dejar de ver lo de cannabis sin mirar las otras sustancias y... Sí, es todo, es un todo. Y para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, pero me quedé pensando, dijiste que estuviste en Nueva York. Sí. ¿Cómo está el tema del fentanilo en Estados Unidos? Y preguntarte también, ¿tendríamos que nosotros como abrir un poco los ganchos desde acá o no? ¿Son realidades completamente ajenas a nosotros? O sea, una vez anterior fui a Nueva York, a un centro que se llama Washington Heights Corner, que es un centro de reducción de riesgos y daños, esto es decir, que trabajan con usuarios de drogas en activo, y ahí hay usuarios fuertes de drogas muy, muy dañinas. Claro. Y digamos, pero el abordaje que tenían con estas personas, donde estas personas en situación de calle, ¿no? Muy parecido a lo que pasa acá en Montevideo con las personas usuarias de pasta base, tenían un lugar para bañarse, tenían un lugar para comer, tenían un lugar para dejar sus cosas. Podríamos aprender de eso entonces, o sea, si sacamos de la ecuación el fentanilo y ponemos pasta base. Sí, totalmente, y Nueva York es un muy buen lugar de donde aprender. El abordaje social con estas personas sumamente desfavorecidas. Con lo de las drogas, la máxima artiguista de que los infelices sean los más privilegiados es totalmente lo contrario, que son los más castigados, ¿no? O sea, los infelices son los más castigados. Y con estas drogas, con el fentanilo pasa, y en las ciudades de Estados Unidos y donde no hay servicio de salud, y con esta perspectiva es donde están los problemas más grandes. Guille Garat, periodista, experto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto, Guille. Momento de despedirnos, Arazola, como cada domingo. Momento de despedirnos. Bueno, ¿me querés contar ya qué se viene en la pantalla de Teleciudad? Inmediatamente se viene Ideas Cruzadas y después Sesiones Pegaso a las 23 con Luis Angelero. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la pantalla de Teleciudad. Chau, que descansen. Chau.